Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, la clase de hoy hablaremos del género lírico. Ya sabemos que lo que hace que una obra o texto pertenezca a la literatura es, entre otras cosas, que el lenguaje pierde su sentido práctico y se transforma en un objeto de admiración y que predomina la función poética o estética del lenguaje, además de su carácter ficcional. Ahora, ¿qué es lo que hace que una obra literaria pertenezca al género lírico? Bueno, fundamentalmente que se manifiestan sentimientos, emociones o estados anímicos, por lo tanto, la función del lenguaje que predomina es la emotiva o expresiva, esa es la primera característica y fundamental. Luego, posee un ser ficticio llamado hablante lírico, que es quien nos expresa el poema. Y en tercer lugar, generalmente está escrita en verso, aunque no necesariamente. Esas son como las características fundamentales de una obra literaria perteneciente al género lírico. Dentro de las manifestaciones más comunes que vamos a ver hoy día, tenemos en primer lugar la oda. La palabra clave para definir a este tipo de texto llamado oda es la alabanza, la admiración. Toda oda es un canto de admiración o alabanza a un objeto determinado, cualquiera, desde un diccionario hasta una cebolla, por ejemplo en el caso de las odas de Neruda. Luego tenemos el madrigal. El madrigal es un poema donde se presenta generalmente un sentimiento amoroso delicado, sutil. No es muy extenso tampoco. La égloga se caracteriza fundamentalmente porque sus hablantes líricos generalmente son como personajes, lloran, son pastores que lloran sus penas de amor fundamentalmente. Una de las églogas más famosas es la égloga de Garcilaso de la Vega. La elegía es un canto de dolor. Esa es la frase clave que define este tipo de poema, un canto de dolor. El epigrama es un poema generalmente breve, cargado de ironía, de sorna. Ernesto Cardenal ha escrito epigramas muy conocidos. Y el soneto es un texto fundamentalmente que predomina en los periodos clásicos, surge con Francesco Petrarca en el Renacimiento italiano y se caracteriza porque posee 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos, posee rima consonante y verso endecasílabo, es decir, de 11 sílabas. Otras manifestaciones del género lírico son la poesía visual. Tenemos, por ejemplo, el caligrama. ¿En qué consiste el caligrama? Fundamentalmente en, comillas, dibujar el poema, de qué trata el poema, generalmente el objeto lírico, con los versos, de manera en distintas posiciones. Ahí tenemos un ejemplo de un caligrama. Y también se considera dentro de la poesía visual el acróstico, que consiste en que se forma hacia abajo, generalmente al margen, una palabra relacionada con la temática del poema. Puede ser el objeto lírico, puede ser el motivo lírico. Veamos aquí un ejemplo de Julio Rabazzano Sammartino: deuda atrasada de amor, antes tus labios que anhelo, me brindarán el consuelo, extinguido del dolor. Un fuego así abrasador, no lo soporta Cupido. Basta, ya hemos concluido, estoy de amarguras lleno, suplico me des veneno, o lo que al margen te pido. Y si ustedes se fijan, si leemos de arriba hacia abajo, dame un beso, se lee en el acróstico, que estaría relacionado con la temática del poema. La antipoesía. Dentro de lo que es el género lírico tenemos esta manifestación que se caracteriza fundamentalmente por descontextualizar unidades significativas. Por ejemplo, el máximo exponente es Nicanor Parra, nuestro poeta chileno, antipoeta. Tomar, por ejemplo, fragmentos de otro poema o tomar el Padre Nuestro y hacer otra construcción, o sea, descontextualizar unidades comunicativas y llevarlas a otro plano. Se caracteriza por el uso del lenguaje sencillo, por el uso muy notorio de la ironía y por una poesía que intenta llegar a todas las personas. Veamos este ejemplo de Nicanor Parra.
No creo en la vía pacífica, no creo en la vía violenta, me gustaría creer en algo, pero no creo, creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros, perdónenme la franqueza, no creo ni en la vía láctea. Recordemos, entre paréntesis, que Nicanor Parra es doctor en ciencias físicas y matemáticas, y fíjense la temática de su poema. Vamos con algunos conceptos constituyentes propios del mundo lírico, de la lírica. El hablante lírico es este ser ficticio, creado por el autor que nos expresa el poema. Ahora, la teoría literaria se ve la obligación de crear este sujeto emisor ficticio, puesto que el poeta no necesariamente es quien manifiesta lo que está expresado en el poema, aunque la mayoría de las veces probablemente sea así, pero no lo podemos asegurar. Un poeta puede escribir un poema donde el hablante lírico es mujer, puede ser un niño, un anciano, etc. Entonces, la teoría literaria crea este concepto de hablante lírico. El templarianismo tiene que ver con el estado anímico en que se encuentra este ser ficticio de acuerdo a lo que expresa en el poema. Las actitudes líricas es la manera, la forma en que el hablante lírico expresa el poema, si predomina un yo, un tú o una tercera persona, él, ello, aquello, ella. Si predomina el yo en la entrega del poema, la actitud lírica se llama carmínica o la canción. Si predomina un tú, se denomina apostrófica, también apelativa. Y si predomina la tercera persona, se denomina actitud enunciativa. Ahí están las tres actitudes líricas principales. Puede que se den dos o incluso las tres en un poema, pero va a predominar siempre una, de acuerdo a la intención del poeta en este caso también. Otros conceptos relacionados con la lírica. El objeto lírico se define como la fuente de inspiración del hablante lírico. Puede ser externo, un diccionario, oda al diccionario, el caldillo congrio, oda al caldillo congrio, o interno, un recuerdo, por ejemplo. El motivo lírico es teóricamente la causa o razón que llevaría al hablante lírico a expresar el poema. Por ejemplo, en el poema 20 Neruda, el objeto lírico sería la amada, pero el motivo lírico, la pérdida de la amada. El motivo lírico siempre se enuncia en una frase o en una oración breve. Y vamos a repasar también algunas figuras literarias, las más comunes, relacionadas fundamentalmente con temas semánticos. Las figuras literarias se dividen en tres tipos: fónica, sintáctica y semántica. Las semánticas o tropos tienen que ver con el significado y la interpretación del poema, por lo tanto son las más fundamentales a la hora de entender la poesía. La comparación consiste en relacionar en dos elementos, un elemento A con un elemento B, en este caso las lágrimas, con las perlas a través de un nexo comparativo. El más común es como, puede ser al igual que, mayor que, menor que, mejor que, peor que, etc. La imagen poética consiste también en relacionar dos elementos, un elemento A y un elemento B, pero ahora a través del verbo ser. El mismo ejemplo anterior de la comparación, dos lágrimas como perlas, transformada en imagen poética, tus lágrimas son perlas. La metáfora es un poquito más compleja porque aquí ya no se relacionan directamente en el verso, sino que se reemplaza un elemento A por un elemento B. En este caso ya la palabra perlas reemplaza a la palabra lágrimas en este caso. El epíteto es el adjetivo calificativo obvio de un sustantivo. Ahí en este caso, en este ejemplo, la sangre roja que fluye, roja es el epíteto obvio de sangre, el adjetivo calificativo obvio del sustantivo sangre. El oxímoron también es un adjetivo calificativo, pero totalmente opuesto al sustantivo al que acompaña siempre. En este caso, el oxímoron de fuego es helado, por ejemplo. El oxímoron de nieve podría ser caliente, de sal dulce, etc. La repetición consiste en reiterar una palabra, frase o verso completo, o incluso estrofa. Cuando se reitera la estrofa completa estamos en presencia de un coro o estribillo. Si la repetición se da solo al inicio de un verso con respecto al siguiente, se denomina anáfora. En este caso, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo. Si ustedes se fijan, por una, se repite el inicio del primer verso con el inicio del segundo. Ahí estamos en presencia de una anáfora. La aliteración también es un tipo de repetición, pero que no alcanza a ser una palabra, es solo un sonido. Yo puse aquí de ejemplo un trabalenguas. Los trabalenguas están llenos de aliteraciones. 3 tristes tigres, trigo trillado, tranquilos tragaron en un trigal. Y la hipérbole, que consiste
en exagerar la realidad. Es un frío que cala los huesos. Exagerarla en aumento o en disminución. Otros conceptos pertenecientes a la lírica: el verso es cada una de las líneas que constituye un poema. La estrofa es un conjunto de versos agrupados. Entre una estrofa y otra hay un espacio mayor que entre un verso y otro, y en el caso de que escuchemos recitar a alguien, entre una estrofa y otra hay una pausa mayor que entre un verso y otro. La rima es la igualdad o semejanza del sonido final de un verso con respecto a otro a partir de la última vocal acentuada. Se subdivide en dos grupos: la consonante, que es cuando se repite todo, vocales y consonantes. Veamos el ejemplo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida. Si ustedes se fijan, la voz se carga en la I, de ahí en adelante. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, de la I en adelante se repite todo, por lo tanto rima consonante. Y la rima es asonante cuando a partir de la última vocal acentuada del verso con respecto a otro se repiten solo las vocales. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, si ustedes se fijan, se repiten solo las vocales. Se denomina verso libre o rima blanca cuando no hay igualdad o semejanza en los sonidos finales de los versos. Veamos algunos ejercicios relacionados con la lírica. Dice número 1, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. La figura literaria presente en los versos anteriores se denomina epíteto, metáfora, hipérbole, comparación, personificación. Si ustedes se fijan, se está exagerando la realidad. Superlativo, el grado máximo, un adjetivo. ¿Cómo iba a ser una nariz tan grande que era un hombre pegado a una nariz? La respuesta correcta es hipérbole. Alternativa C. 2. Son características de la antipoesía: la ironía, lenguaje coloquial o informal, negación de otros códigos literarios, ser conservadora de las tradiciones literarias. 1, 2 y 3 son correctas. Respuesta C. Y son manifestaciones de la poesía visual: la elegía, el acróstico, número 3 el soneto, número 4 el caligrama. Acabamos de ver que dibujar el poema con sus versos es un caligrama, y el acróstico cuando se forma una frase o palabra de arriba hacia abajo, generalmente al margen del poema. Por lo tanto, la respuesta correcta es 2 y 4, la D. Bien, hasta aquí dejamos la clase de hoy con conceptos fundamentales relacionados con el género lírico. Nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.